vamos a entrar directamente en la palabra de Dios. Esta tarde hemos leído en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, un capítulo que sinceramente les digo de corazón, deberíamos leer al menos una vez por semana, no como un ejercicio de rutina, sino como quien se asoma a una ventana profética abierta por el mismo Señor Jesús. Este capítulo es una lección profética poderosa que se parece mucho a lo que encontramos en Lucas 21. Hay pequeñas diferencias entre los evangelios, claro, pero Mateo 24 tiene algo especial. Y escúchenme bien, este jueves, cuando estemos ahí en el Monte de los Olivos, leeremos esta misma porción. Y cuando ustedes la escuchen allí, con sus propios ojos puestos en el paisaje donde todo ocurrió, se darán cuenta de que no es lo mismo que leerlo aquí. Es otra dimensión, hermanos. Recuerden, el Señor Jesús salió del templo. Ese templo aún existía en su tiempo. Hoy en día ya no está. Fue destruido hace casi 2000 años por las tropas del Imperio Romano y aún hay en el corazón de muchos judíos el sueño dorado, el anhelo profundo de restaurar aquel templo. Pero en los días del Señor aún estaba en pie, majestuoso. Era el centro religioso de toda una era. Allí habitaba, según la fe de Israel, la presencia misma del Señor. Era el lugar al que la gente venía para adorar, para cantar alabanzas, para traer sus diezmos, sus ofrendas, para glorificar a Dios. Ese lugar era sagrado, era símbolo de identidad, de comunión y de pacto con el Altísimo. Y cuando salieron del templo, como hemos leído esta misma tarde, los discípulos, como buenos judíos, como hombres sinceros de corazón, estaban visiblemente orgullosos. Claro que sí. El templo que Herodes había ampliado no era cualquier edificio. Ellos sabían que era el segundo templo, aquel que se construyó después del regreso del exilio en Babilonia, en tiempos de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel. Pero fue Herodes quien lo embelleció, quien lo cubrió de oro por todas partes. Un templo maravilloso, esplendoroso, digno de admiración. Incluso los romanos, aquellos que lo dominaban todo, quedaban asombrados. Decían con ironía: estos judíos no son tontos, construyen un templo inmenso y lo dejan vacío, porque efectivamente no había ídolos, no había estatuas, ni figuras, ni imágenes, porque nuestro Dios no es un muñeco, no puede ser hecho de oro, ni de plata, ni de piedra. Él es espíritu, es eterno, es santo. Y cuando los discípulos, llenos de entusiasmo, le mostraban al maestro la magnificencia de aquel edificio, el Señor, con la solemnidad que lo caracteriza, les dio una advertencia severa. Una palabra que no solo fue para ellos, sino también para nosotros hoy. El Señor les dijo con voz firme, pero con compasión: miren bien, cuiden de observar, porque en menos de una generación no quedará piedra sobre piedra de este templo. Imagínense, hermanos, qué palabra tan fuerte, tan impactante, y no fue simbólica, fue literal. 40 años no habían pasado aún cuando esa profecía se cumplió al pie de la letra. 37 años después, en el año 70 después de Cristo, el templo fue completamente destruido por las tropas del Imperio Romano, y desde entonces hasta el día de hoy no ha habido templo en Jerusalén. La profecía se cumplió con una exactitud divina innegable.
Pero esa palabra conmovió profundamente a los discípulos, los sacudió por dentro. Era difícil de creer. Salieron del templo, cruzaron el valle de Cedrón y subieron al monte de los Olivos. Y allí, en la intimidad de ese monte sagrado, no todos se acercaron. Uno de los evangelios nos dice que fueron solo 4 de los 12 quienes se atrevieron a preguntarle al Señor en privado: ¿cuándo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cómo puede ser que nuestro templo, el orgullo de nuestra fe, sea destruido? ¿Qué señales veremos? ¿A qué debemos prestar atención? Y ahí, hermanos, el Señor comenzó a darles una lección que hasta hoy sigue hablándonos. Porque es realmente importante saber preguntar, ¿no es así? Hay quienes oyen una palabra profética y la descartan, pero hay otros que se acercan con humildad y dicen: Señor, enséñanos. Queremos entender, queremos estar preparados. Si los discípulos no le hubieran preguntado al Señor: ¿qué señales aparecerán cuando tú vengas y cuando el mundo termine? Entonces, hermanos, habríamos perdido toda la enseñanza contenida en Mateo capítulo 24. Toda esa revelación se habría quedado sin ser pronunciada. Por eso vuelvo a insistir, es realmente importante saber preguntar. Pero escuchen bien, no se trata solo de preguntar, sino de saber a quién preguntar. No pregunten en cualquier lugar ni a cualquier persona. Pregunten a quien tenga la palabra, a quien tenga la luz, a quien pueda guiarlos con verdad. Porque de lo contrario, lo que reciban no será una respuesta, será confusión. Y esta tarde quiero hablarles precisamente de una de las señales que el Señor menciona en este capítulo. Una señal urgente, clara, poderosa. Debemos estar listos, sí, listos. Porque una de las señales de los tiempos finales será la proliferación de enseñanzas erróneas, doctrinas falsas, distorsionadas, peligrosas, como leímos el jueves pasado. La Biblia lo dice con claridad. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores. ¡Qué advertencia tan seria, hermanos! Y allí hay una lección muy importante para nosotros hoy. No basta con tener fe, hay que discernir. No basta con oír, hay que saber a quién se está escuchando. Otra señal muy evidente de los tiempos finales es que se enseñarán cosas extrañas, doctrinas que suenan espirituales, pero no tienen raíz en la verdad. Y escuchen, hermanos, he estado hablando sobre este tema durante ya varias semanas y quiero reiterarlo una vez más, no porque me falte tema, no, sino porque veo la urgencia, la necesidad de volver a recordar aquello que es fundamental, especialmente cuando se trata de cosas tan importantes. Necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra de Dios con reverencia. ¿Para qué? Para tener una fe sana. Sí, una fe sana. Este término aparece en la carta del apóstol Pablo a Tito. Allí Pablo dice claramente que no solo necesitamos una enseñanza sana, sino también una fe sana. Y eso no es poca cosa, porque, hermanos, hay personas, y lo digo con mucho respeto, hay personas con una fe muy extraña. Uno los escucha hablar y lo único que puede decir es: oh, Dios mío, ciertamente tienen fe. Sí, pero es una fe un tanto inusual, un poco torcida, a veces mística, otras veces supersticiosa.
una fe rara. Hace unas semanas di algunos ejemplos, no sé si ustedes lo recuerdan. Uno de ellos fue ese momento cuando algunos discípulos, en medio de su celo, le dijeron al Señor: Señor, no quieren recibirnos. Ya verán cómo termina esa historia, pero lo que quiero señalar es que aún entre los discípulos podía haber una fe mal enfocada. No nos reciben, Señor. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Imagínense, si uno escucha eso hoy puede pensar, ¿quién dijo que están locos? Y no están locos, tienen fe. Sí tienen fe, pero hermanos, hay que tener cuidado, porque la fe no es para destruir. La fe no es un arma para hacer daño, no es para lanzar fuego desde el cielo contra nadie. La fe no se usa para condenar ni para atacar, y el Señor se los dejó muy claro. No saben de qué espíritu están hablando. No sabían bajo qué influencia espiritual estaban actuando. Y esto sigue siendo actual, porque hay muchos que usan el nombre de la fe, pero lo hacen desde un espíritu equivocado. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda: la fe que tú tienes es una fe no fingida, es una fe sincera. Y ese término sincera en el griego tiene una imagen muy poderosa que quiero que entiendan. Cuando los constructores recibían las piedras de mármol, el mármol de Carrara, precioso pero delicado, y comenzaban a edificar templos, iglesias, grandes edificios, muchas veces se encontraban con que esas piedras tenían pequeños agujeros, defectos que a simple vista afean su apariencia. ¿Y qué hacían? Llenaban esos huecos con cera, y una vez pulida, la piedra parecía perfecta a los ojos del hombre, sin mancha. Pero cuando el sol brillaba intensamente sobre ellas, la cera se derretía y el defecto quedaba al descubierto. Eso, hermanos, es lo que pasa con una fe fingida, una fe cubierta, una fe de apariencia. Pero la fe sincera resiste el fuego del sol. La fe sincera no se derrite con la prueba, es auténtica, es limpia, es verdadera, horrible. Así decían los arquitectos, ¿verdad? Envíen las piedras sinceras, decían, para que cuando el sol salga con fuerza, este lugar no se vuelva feo ni se vea antiestético. No se trata solo de construir con integridad. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: la fe que tú tienes no es fingida, no es una fe con máscara, no es una fe que aparenta algo por fuera, pero por dentro está hueca. En otras traducciones lo explica aún más claro. No es una fe disfrazada, es una fe genuina. Y ¿saben qué? Esa fe tiene historia. Pablo le dice: esa fe primero habitó en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y ahora la veo también en ti. Eso, hermanos, nos lleva a una pregunta que no podemos dejar de hacernos de vez en cuando: ¿en qué estamos basando nuestra fe? ¿En emociones, en sentimientos, en sueños, en experiencias, en visiones o en la palabra de Dios? Porque si la base es otra que no sea la palabra, esa fe se puede desmoronar como cera bajo el sol. A mí me sorprende algo y lo digo con gratitud. A lo largo de los años, el pueblo evangélico ha sido conocido como el pueblo del libro. Así se nos ha llamado, el pueblo que vive por la palabra. Recuerdo una experiencia muy particular. Estaba en el jardín de Getsemaní.
Y se me acercó un sacerdote, un hombre de Sevilla, y al verme con la Biblia bajo el brazo me dijo: eres evangélico, ¿verdad? Ustedes siempre llevan la Biblia en la mano. Y hermanos, nadie me había dado un cumplido tan grande. Pensé que lo decía en tono de burla, pero no, fue todo lo contrario. Fue un testimonio. Que el mundo nos reconozca por eso, que nos reconozcan no por una etiqueta, sino porque vivimos con la palabra de Dios en la mano y en el corazón. De hecho, hermanos, hemos sido conocidos así, el pueblo del libro. Y ay de nosotros si el mundo deja de reconocernos porque ya no usamos el libro, si dejamos de vivir con la Biblia Sagrada en la mano y sobre todo en el corazón. Eso sería una tragedia espiritual. Pero en estos tiempos se ha producido una gran desconexión. Eso es real. Por supuesto, la tecnología ha avanzado y mucha gente se ha sumergido en el mundo del Internet. Participan en servicios de adoración desde la distancia, sin comunidad, sin rendición de cuentas, y cada uno se dispersa por su lado. Y con eso han comenzado a infiltrarse cosas muy, muy extrañas en muchas iglesias. El jueves pasado compartí algunas historias, cosas que he visto con mis propios ojos. Recientemente estuve en Milán, sí, en Italia, y vi creyentes aterrorizados, literalmente aterrados. Hablaban de maldiciones, de cosas oscuras, pero hermanos, escúchenme bien, la Biblia dice que somos más que vencedores, que el que está en nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Conocí a una pareja en Ecuador, personas que llevaban más de 10 años asistiendo a una iglesia. El esposo se me acercó y me dijo con emoción: estamos muy impresionados por la forma en que usted predica la palabra. Y yo con sencillez le respondí: hermano, es que predico la palabra. Y su respuesta me dejó pensativo. Dijo: hace muchos años que no escucho un sermón sobre la palabra. Yo le pregunté: ¿y entonces qué escuchas? Y él me miró con tristeza y dijo: dinero. Dinero, 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 pide, 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 da, da, da. Y ahí no me quedó más que decir: entonces eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Yo no sé de dónde han sacado esas enseñanzas. Hay personas que predican solo un tema, una sola línea, pedir y pedir. Solo saben hablar de eso, pero no hablan de Cristo. No hablan del amor verdadero, no hablan del infierno, ni de la ira santa de Dios. No hablan del cielo ni de la salvación, solo tienen una obsesión y claro, prosperan. Pero no solo prosperan ellos, sino que arrastran a otros con ellos. Viven de sus dones, se autofinancian manipulando, torciendo las escrituras y viven una vida cómoda, próspera, mientras hacen que los demás vivan con miedo. Eso no es de Dios. Y estoy aquí hoy con temor y temblor ante el Señor para decirlo sin rodeos: basta ya de engañar al pueblo de Dios. Basta de llamar siervos a quienes no sirven a nadie más que a ellos mismos. Porque escuchen bien, no son siervos de Dios. Se autodenominan así, pero han convertido el púlpito en una plataforma de beneficio personal. Usan la palabra como un negocio y eso es un ultraje. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a predicar a Cristo, a predicar la cruz, a predicar la verdad, aunque duela, a hablar del amor
y también del juicio. A hablar del cielo, pero también del infierno. A proclamar el evangelio puro, sin aditivos, sin comercio, sin temor. Que Dios levante una generación de creyentes con fe sincera, que ame la palabra, que no corra tras espectáculos, sino tras la verdad. Porque aún hay un pueblo santo, aún hay una iglesia fiel, y aún hay una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Y lo último que hacen es predicar la palabra, lo que deberían haber hecho toda su vida, porque una de las cosas más claras que debemos entender en estos tiempos finales es esta: habrá una proliferación de doctrinas falsas, de exageraciones, y esas exageraciones son peligrosísimas. Hermanos, escúchenme con atención, debemos predicar todo el consejo de Dios, no una parte, todo. ¿Cuántas personas hoy están predicando toda la palabra de Dios? Muy pocas. Muchos solo repiten un tema, una línea, un mensaje y nada más. Y eso espiritualmente no alimenta, no nutre. No podemos comer pasta todos los días, no se puede. Hermanos, ¿me gusta la pasta? Claro que sí, pero si comiera solo pasta mañana, tarde y noche durante 365 días, ¿cómo estaría mi cuerpo? Malnutrido, débil, desbalanceado. Y eso es lo que está pasando con muchas almas. ¿Cuántas personas, hermanos, solo saben de un tema y se aferran a él como si fuera toda la verdad? Algunos no predican más que dinero, otros no hablan más que de profecía, y hay miles, sí, miles que van a las iglesias solo para que alguien ore por ellos, o les diga una palabra, o les dé una profecía. Van buscando emociones, no verdad. Miren, hace unos días estuve leyendo la biografía de la señora White y lo que encontré fueron cosas absurdas, afirmaciones sin fundamento, visiones supuestas, sueños inventados. Una mujer que decía tener dones proféticos y terminó dejando más de 70 libros y que enseñaba cosas fuera del evangelio, como lo del día de reposo, entre muchas otras. Cosas que, hermanos, no pueden tomarse en serio a la luz de la palabra de Dios. Por eso, con temor de Dios, les digo, en estos tiempos, más que nunca, necesitamos discernimiento. Necesitamos volver al fundamento, a Cristo, a su cruz, a su gracia, a su verdad, a la palabra. No vivas de una experiencia, no vivas de lo que otro te diga, vive por la palabra escrita y por el Espíritu que da vida. Y escúchenme bien, no es solo sobre el día de reposo, hay muchas otras cosas. Porque si piensas que con solo guardar ese día y no vivir en obediencia al resto del consejo de Dios vas a ser salvo, estás muy equivocado, amigo. El evangelio no es legalismo ni ritual, es vida nueva, es transformación completa. Así también hay iglesias, y ustedes lo saben, donde todo el día se habla en lenguas y luego otra vez en lenguas y luego profecía y otra vez lenguas. Pero hijo, mira, el apóstol Pablo fue claro. Él dijo, si entra un incrédulo a una reunión y todos están hablando en lenguas, ¿qué va a pensar? ¿No dirá que están locos? Vamos, ¿qué dirán? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Cuántas iglesias hay así? Muchas. Y lo digo con dolor, no con burla. Se ven como personas fuera de sí, como sin control, como sin dirección. Y eso no es lo que enseña la palabra.
Recuerdo hace años estuve predicando en una iglesia en Las Palmas. Mientras estaba en medio de la predicación, de repente la gente comenzó a levantarse. Algunos cayeron al suelo, empezaron a gritar, a revolcarse. Era un caos y yo me pregunté, ¿qué está pasando aquí? Miré al pastor con respeto, pero con preocupación, y le pregunté, hermano, ¿qué está pasando? Y él me dijo, es el Espíritu. Y yo respondí en mi corazón, eso no es el Espíritu que yo conozco, porque el Espíritu de Dios no interrumpe su propia palabra. El Espíritu Santo, es ordenado. Él convence, redarguye, transforma, pero no crea confusión, ni histeria, ni espectáculo, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Él me miró y dijo, es el poder de Dios. Y yo me quedé pensando, ¿eso es el poder de Dios? Eso. Si hay personas actuando como perros, ladrando, revolcándose, ¿eso es el poder de Dios? Si hay otros literalmente quemando huevos en una esquina como parte de un supuesto ritual espiritual, ¿eso es el poder de Dios? Hermanos, no. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que nuestro culto, nuestra adoración debe ser racional, razonable, inspirada por el Espíritu, sí, pero también en orden, en verdad. Y permítanme hacer una pregunta honesta. ¿Cómo se ve eso hoy? ¿Cómo se ve esa adoración verdadera cuando en muchos lugares se ha perdido la reverencia, la cordura, el discernimiento? Estamos arruinando la buena imagen del Evangelio. No todos, gracias a Dios, no todos, pero muchos lo están haciendo. ¿Y saben qué pasa? Que el mundo mira y piensa que estamos locos. Basta ya. Basta de espectáculos, basta de inventos emocionales. No se queden callados, hermanos, basta ya. ¿Eso es ser espiritual? No, no, no. Eso es deshonrar al Evangelio. Y nosotros como iglesia debemos levantar la voz, porque, y escúchame bien, quien sabe hacer lo correcto y no lo hace, es cómplice. El silencio también es pecado cuando callamos ante el error. Así que hoy te llamo, en el nombre del Señor Jesús, a volver a la palabra, a la fe sincera, a la verdad que libera, a la santidad que transforma, a la cruz donde no hay shows, pero hay salvación. La semana pasada no les conté algo, pero tengo que compartirlo. Estuve en Milán y conocí a un pastor. Cuando llegó el momento de la ofrenda, él saltó del púlpito literalmente y comenzó a gritar, tienen que cubrirme con dinero, así sin más. Decía, no, todavía veo tela, cúbranlo todo. Hermanos, es increíble, esa iglesia le regaló un coche al pastor, un regalo de la congregación. Pero escuchen esto, tan solo 2 días después sube otra vez al púlpito y dice, Dios me dijo que esto es una mentira. No, Dios no dijo eso, eso está mal. Pero él afirmaba, Dios me dijo que este no es el coche que me deben regalar. ¿Y saben qué pasó? Que cambiaron el coche, compraron uno más grande, más caro. Entonces yo pregunté, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué no se van? Corran. Eso no es iglesia, no es nada, es un circo y es una vergüenza para el Evangelio. Pero muchos tienen miedo porque nos han enseñado que si te vas pierdes el alma, pierdes la bendición. Yo les digo hoy con el corazón, por favor, miren, nunca he caído en una iglesia así, se los digo con sinceridad, nunca he encontrado un caso como ese,
Pero si algún día llego a encontrarme con algo así, hermano, vuelvo al Antiguo Testamento con arco, flecha y paz. Así de fuerte lo siento. Es increíble, hermanos. Debemos volver con urgencia a la palabra de Dios, porque la palabra es la base. No podemos vivir guiados por locuras o emociones sin sentido. Escucha bien, todo lo que pienses, todo lo que sientas, si no está en línea con la palabra, no es de Dios. La palabra es la raíz, el fundamento de nuestra fe. No necesitamos shows, no necesitamos adornos. Necesitamos la palabra y nuestra relación viva con Él. Porque lo que sostiene nuestra vida espiritual no es un espectáculo, sino la experiencia real con el Dios vivo. Creo, sinceramente, que hay muchas personas que aún no comprenden lo que significa amar a Dios y amar su palabra. Por eso buscan afuera. Pero escúchame bien, cuando un hombre ama a su esposa, no busca a otra. Cuando una mujer ama a su esposo, no pone los ojos en otro. Y cuando tú amas a Cristo, nada ni nadie puede tentarte, porque tú sabes en quién has creído. Siento que hoy en día muchas personas dentro de la iglesia son solo creyentes de forma, tienen el nombre, la apariencia, pero no han sido verdaderamente renacidos. Y te digo algo, quien ha nacido de nuevo no hace esas cosas horribles porque sabe en lo profundo si eso ofende a Dios o no. Conocen la historia de un joven llamado José, un hombre que, escúchame bien, nunca fue un adorador completo. José no había leído la Biblia, no tenía estudios teológicos, pero un día llegó el momento de la tentación y él dijo, no puedo hacer esto, pecaría contra mi Dios. Y uno se pregunta cómo lo supo, porque tenía comunión con Dios. Porque cuando una persona tiene verdadera relación con Dios, aunque nunca haya leído una página de la Biblia, el Espíritu Santo que habita en él le da testimonio, te lo dice en el corazón, eso agrada a Dios, eso no. Y eso vale más que 1000 palabras. Él dijo cuánto. Amén. Entonces, hermanos míos, debemos volver a la palabra. Sí, hay muchos que leen libros y traen libros, pero este es el libro que Dios nos ha dado. Y aquí está todo lo que necesitamos. Escudriñen las escrituras, dice la palabra, porque ellas dan testimonio de mí. Y miren, antes de mi viaje a Italia estuve compartiendo sobre esos 10 leprosos, ¿lo recuerdan? 10 hombres que bajaron de la montaña porque tenían fe. Sí, fe. Pero, y esto es importante, por favor, no lo olviden, aunque tenían fe, el Señor no los sanó en el momento. Tenían fe, por eso clamaron. Tenían fe, por eso descendieron. Pero el Señor les dio una instrucción. Vayan y preséntense ante los sacerdotes. No sintieron nada distinto, no vieron ninguna señal, aún estaban enfermos, pero obedecieron. Y fue en ese acto de caminar en obediencia, en ese paso de fe genuina, cuando el milagro sucedió. ¿Ves? Como les dije aquella vez, fe más obediencia es igual a la bendición de Dios. No basta con creer, hermanos. Algunos tienen fe, sí, pero no crecen, no maduran, porque esa fe ha sido contaminada. Y permítanme hablar con claridad, han bebido de demasiadas fuentes, han pasado por demasiados lugares que no edifican. Y ahí es donde necesitamos volver al fundamento, volver a la palabra, volver al Señor que habla claro, que pide obediencia y que premia a quienes caminan con Él. Sus pensamientos están enredados, sus cabezas son un lío.
Y claro, eso pasa cuando uno ha escuchado tantas voces, tantas doctrinas, tantas ideas. Pero cuando conoces al Señor, de verdad lo conoces y su palabra te guía. Cuando tu fe es sana, entonces empiezas a caminar en la dirección correcta. Porque entiendes que la fe sin obras y sin obediencia no sirve para nada. ¿Cómo puedes decir que tienes fe y al mismo tiempo vivir de manera desordenada? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no practicas sus mandamientos? Hay un orden divino que debemos respetar. Dios quiere bendecirte, pero antes de eso tienes que ponerte en orden. Sí, organiza tu vida, porque Dios no hace milagros sobre un terreno lleno de caos. Y sí, hay muchas personas que asisten a las iglesias. ¿Tienen fe? Sí, pero su testimonio es débil. Y eso duele, porque el mundo está mirando. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero yo me pregunto, ¿el evangelio se avergonzaría de ti? Porque aquí dentro del templo todos levantamos las manos, todos adoramos, aquí todos parecemos santos, pero ¿qué pasa afuera? ¿Cómo estás viviendo cuando nadie te ve? ¿Estás caminando en obediencia o estás en fornicación, en adulterio, en pecado? No es para acusarte, es para despertarte. Es tiempo de volver a Dios con integridad. Tienes un mal testimonio, incluso dentro de tu propia familia. Y eso, querido hermano, querida hermana, es una señal clara. Necesitas revisar tu relación con Dios. Pregúntate, ¿vienes aquí para cambiar, para ser transformado por su presencia? ¿O solo vienes como quien marca tarjeta, como en un trabajo más? ¿Solo vienes a cumplir como quien asiste a misa sin propósito? Porque si estás entrando por esa puerta y saliendo igual, sin dejar que Dios toque tu vida, entonces algo no está bien. Esta es una iglesia donde todos son bienvenidos, sí. Todos pueden venir a adorar a Dios, pero ven para cambiar. Aquí no fomentamos la necedad, ni el espectáculo social disfrazado de espiritualidad. Aquí predicamos la palabra, y esa palabra, tarde o temprano, hablará a tu corazón. El Espíritu Santo no se queda callado. Y cuando veamos algo que no viene de Dios, tenemos la responsabilidad por amor de decírtelo. Claro, habrá quienes digan, es que aquí no hay amor. Pero el que verdaderamente entiende el amor bíblico, sabe que el amor corrige, que el amor confronta, que el amor salva. Si no es ese el amor que buscas, entonces tal vez este no sea tu lugar. Porque aquí decimos lo que Dios enseña. Y los que vienen se alinean con su palabra. Si no es así, que Dios te bendiga y te lleve donde puedas crecer en verdad. Pero escúchenme bien, iglesia. No vamos a ceder ni un centímetro para complacer los oídos de los que solo quieren escuchar lo que les conviene. No estamos aquí para llenar sillas, porque si llenar este lugar significa bajar el estándar de la santidad de Dios, entonces ya hemos llegado al límite. La palabra lo dice claro. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no cambia. No me importa quién seas, ni qué dones tengas, qué cantas. Qué bueno, pero el diablo canta mejor que todos nosotros. Y aún así, él no verá al Señor. Sin santidad, repito, nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? No es perfección humana. Es vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Pero si tú dices, no quiero vivir así, no quiero sujetarme a eso, entonces dime qué harás.
porque tarde o temprano te vas a encontrar cara a cara con esa misma palabra. Claro, la carne siempre va a decir que no pasa nada. No fue así desde el principio. No le dijo Satanás a Eva, ¿por qué no comes? Y cuando ella respondió, porque Dios dijo que si comemos moriremos, el enemigo respondió con su mentira, no morirás, Eva. Así empieza todo. No morirás, come y verás. Eso fue lo que le dijo el enemigo a Eva. Y lo trágico es que la gente todavía hoy sigue creyéndole al diablo. ¿Cuántas veces pensamos que Dios se equivoca, que es injusto con nosotros? Pero la palabra nos advierte, en los últimos tiempos, el enemigo será tan astuto que llevará a muchos a vivir en caos y pecado, y aún así pensarán que están bien, pero Dios me dice claramente, no, amigo mío, las consecuencias de una vida desordenada, aunque tarden, llegan, porque la paga del pecado ha sido, es y será siempre la muerte. ¿Alguien puede decir amén? Hay 3 cosas que debemos tener claras en este momento. La primera es esta. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Sabes tú para qué has sido llamado? Porque cuando lo sabes, cuando lo tienes claro en tu corazón, eso te da paz. Y también sabes lo que no te ha llamado a hacer. Entonces ya no andas imitando a otros ni buscando fórmulas de aquí y de allá. No tienes que ir a Colombia, ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Puerto Rico, ni a Toronto para encontrar un método. No. La Biblia dice, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y sí, eso es más difícil que copiar un sistema, pero es el camino que transforma. Ese es un avión. Y luego Corea. Mira lo que hacen los coreanos, dicen algunos. Claro, es mucho más fácil comprar un boleto, subirte a un vuelo como hizo Jonás y huir con una actitud rebelde, pensando que pagarlo tú mismo justifica tu decisión. Jonás creyó que podía financiar su huida, pero no se puede huir de Dios. Y así también hoy. Mira, hay una iglesia que crece en Nigeria, vámonos todos allá, después a Pensacola, luego a Toronto. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿a dónde debemos ir? El Señor no dijo, tomen un vuelo. Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. ¿Cuántos dicen amén? Debemos tener claridad sobre el llamado de Dios. No sobre lo que está de moda espiritualmente, sino sobre lo que Él ha dicho. No hay iglesia perfecta, escúchenme bien, esta iglesia no lo es, tenemos muchas fallas, no somos fuertes aún en misiones, no tenemos misioneros en todo el mundo, nos falta mucho, pero una cosa sí creemos con todo el corazón, hay un campo donde Dios puede y quiere usarnos, y si somos fieles, Él lo hará. No porque seamos grandes, sino porque Él es fiel. Pero hermanos, escúchenme, hay iglesias que quieren hacerlo todo, entenderlo todo, saberlo todo, y eso no es bíblico. La palabra nos enseña que somos un cuerpo y como cuerpo nos necesitamos unos a otros. Tal vez lo que Dios ha depositado aquí, ese hermano allá en la esquina no lo tenga. Pero estoy seguro de que Dios sí le ha dado algo que a nosotros nos falta. Y así es como el Señor nos complementa. Así es como trabajamos con una sola mente, con un solo espíritu, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra identidad, hermanos. Nuestra identidad. Ese es el punto donde miles hoy están confundidos. Porque todo ser humano necesita tener identidad.
Y cuando no la encuentran en casa, en la iglesia, en la verdad, la van a buscar en el fútbol, en la música, en las redes, en cualquier otro lugar. Pero ¿de dónde viene nuestra verdadera identidad? De Cristo. Nuestra identidad viene del Señor. Yo no necesito marcar mi cuerpo de pies a cabeza con tatuajes para sentirme amado, aceptado o respetado por un grupo, porque ya fui amado primero por aquel que dio su vida por mí. No soy yo. ¿Sabes qué? He sido aceptado por Cristo tal como soy, con mis virtudes, con mis defectos y sí, también con mis debilidades. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque si tú no te aceptas a ti mismo, si vives lleno de complejos, si te rechazas, no vas a crecer, no vas a madurar. No hasta que puedas mirar al cielo y decir, gracias Señor por el cuerpo que tengo, gracias porque me formaste así, ahí empieza la libertad. Hasta que no agradezcas por lo que eres, no disfrutarás la vida que Dios te ha dado. Nuestra identidad debe venir de la raíz, y esa raíz es Cristo. Él es la fuente, Él es el fundamento. Cuando bebes de esa raíz, empiezas a reconocer tus límites, a discernir lo que tienes y lo que no tienes. Y eso no te frustra, te ubica y te libera. ¿Recuerdan lo que dice el libro de los Hechos? A la hora de la oración, Pedro y Juan subían al templo y allí estaba ese hombre cojo pidiendo limosna. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Pedro? No tengo. Escúchalo bien. Un hombre cuya sombra sanaba enfermos y aún así dijo, no tengo. ¿No tengo qué? Piénsalo. Porque eso no es debilidad, es identidad. Saber quién eres y quién es Dios en ti. Un hombre que oró por los muertos y resucitaron. Un hombre que caminó sobre las aguas, que fue a pescar, abrió la boca de un pez y sacó una moneda. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que algo así nos pasara hoy? Pedro fue testigo de milagros que muchos de nosotros solo soñamos con ver. Y aún así, ese mismo hombre, ese apóstol, lleno del poder de Dios, miró al cojo y le dijo, no tengo oro ni plata. Imagínate que ese hombre fuera predicador en estos tiempos. Tendría millones, sería una estrella evangélica. Hoy en día hay personas que no saben predicar, que no saben ni hablar, pero viven como reyes. Ahora, imagina lo que pasaría si alguien con el currículum de Pedro subiera a un púlpito moderno. Pero Pedro no se dejó llevar por la vanagloria. Él sabía lo que tenía y también lo que no tenía. Y por eso habló con autoridad. Porque cuando tú sabes lo que Dios ha depositado en ti, no hablas por hablar, hablas con poder. Y cuando no lo sabes, es mejor callar. Pedro dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el Señor obró un gran milagro, porque no se trata de tener oro ni plata, se trata de tener presencia, de tener al Espíritu de Dios dentro. Así que, iglesia, los creyentes de hoy tenemos que saber a qué nos ha llamado Dios. Debemos entender lo que tenemos y lo que no tenemos y aún así darle gracias. Porque Dios ha sido fiel, muy fiel con nosotros. Algunos producen al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Cada uno debe saber cómo operar en el campo en el que Dios lo ha colocado. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúchame bien, no escondas tu talento. Como dijo Pedro, no lo entierres bajo tierra. Hay personas con talento, con dones preciosos, pero no los usan.
Y eso entristece el corazón de Dios. Conozco a muchos creyentes, muchos que no están usando lo que el Señor les dio. Se preocupan más por conseguir un mejor trabajo, por pagar sus deudas, por alcanzar metas terrenales, que por decir, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Para qué me has llamado? Y si hoy te preguntara de frente, como pastor, hermano, hermana, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Qué me responderías? ¿Lo sabes? Porque si no lo sabes, es hora de buscarlo. Es hora de despertar y comenzar a usar lo que el cielo ha puesto en tus manos. Muchos responderían, no lo sé. Y eso después de haber estado toda una vida yendo a la iglesia. Así que yo pregunto, con respeto pero con firmeza, si llevas años en el culto, si has estado sentado en la casa de Dios por 10, 15, 20 años y aún no sabes a qué te ha llamado el Señor, entonces, ¿qué has estado haciendo en ese tiempo? Hermano querido, hermana amada, es hora de que vayamos delante del Señor con sinceridad, sin máscaras, sin excusas y le digamos, Señor, ¿en qué área quieres usar mi vida? Porque sí, el año está por terminar, pero Dios aún tiene grandes sorpresas reservadas para los que lo buscan con todo el corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, escuchen esto con atención. Dios quiere que crezcamos en todas las áreas, no solo en una, porque cuando exageramos una dimensión y olvidamos las demás, lo que se forma no es un siervo balanceado, sino un desequilibrio espiritual, un monstruo ministerial. Hay quienes enfatizan solo en la oración. Y claro, orar es vital. La oración es poderosa, pero si oras y no creces en conocimiento, si oras y no caminas en obediencia, ¿qué estás edificando? No saben nada sobre la Biblia. Y por otro lado, hay quienes se pasan todo el día con la Biblia abierta, leen, memorizan, estudian, pero nunca oran. ¿Lo ves? El problema no es la oración ni el estudio. El problema es la falta de equilibrio, porque cuando creces de forma desproporcionada mucho en un área, pero vacío en otra, te conviertes en un creyente desequilibrado, un gigante de un lado y un enano del otro. Y así no se camina con firmeza. Por eso debemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a crecer en espíritu, alma y cuerpo, como enseña su palabra. Y ahora te pregunto, con cariño pero con verdad, ¿cuál fue el último libro que leíste sin contar la Biblia? Hay creyentes que no leen nada, nunca. ¿Cómo vas a testificar a alguien si no sabes de lo que hablan? ¿Cómo vas a conectar con personas que no abren la Biblia si tú mismo no puedes mantener una conversación que despierte interés, que tenga puente y dirección? Hay quienes no trabajan, no estudian, no hacen nada. Y esos son los más propensos a caer en la desesperación, en la depresión y en el pecado. Una vez leí un proverbio, no está en la Biblia, pero tiene sabiduría que decía, Satanás siempre busca a un ocioso para asignarle una tarea. Escucha esto. Los grandes hombres de Dios no cayeron mientras estaban sirviendo en el campo de batalla. No, cayeron cuando estaban inactivos, cuando dejaron de avanzar. Por eso, iglesia, mantente en movimiento, sirve, crece, ora, estudia, porque en el equilibrio hay victoria. Las grandes figuras en la historia de la fe no cayeron mientras estaban activos sirviendo a Dios. No tropezaron en medio de la batalla. Cayeron cuando estaban ociosos, cuando estaban aburridos, cuando no tenían nada que hacer, porque para pecar también se necesita tiempo.
Por eso te digo, hermano, hermana, no desperdicies tu tiempo. Oren al Señor y díganle: Señor, enséñame a administrar bien mis días. Si tienes tiempo libre, úsalo bien. Ora, busca, enfócate. Encuentra un buen libro, uno que te edifique, que te prepare para servir, que alimente tu espíritu. Pero no dejes que el día se te escape sin hacer nada, porque tarde o temprano esa inactividad se vuelve en tu contra. Y el precio muchas veces es alto. Y quiero decir algo que llevo en el corazón. Hay personas que por timidez, por miedo o por lo que otros puedan decir, nunca se atreven a dar un paso hacia adelante. Pero escucha esto. En la Biblia hay una mujer que tenía un tesoro precioso. Guardaba algo muy valioso. Lo quería ofrecer a Dios, lo quería consagrar, pero nada cambió hasta que rompió el frasco de alabastro. Fue cuando lo rompió sobre Jesús, cuando ungió sus pies, que toda la casa se llenó del perfume. ¿Lo ves? Tu tesoro no bendecirá a nadie mientras siga cerrado. Tienes que romperlo, entregarlo, y entonces el aroma llenará todo. Y ahora, con amor te pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te postraste en la presencia de Dios de verdad? Hay personas con los ojos secos. Hace mucho tiempo que no lloran. Hace mucho que no se quiebran en la presencia de Dios. Viven secos como ramas, como aquel valle de huesos secos del que hablaba el profeta. Dice que había muchos huesos, pero estaban marchitos. No tenían vida, no había alma en ellos. Pero Dios habló y le dijo a Ezequiel: profetiza esos huesos. Y cuando el Espíritu de Dios entró en ellos, se convirtieron en un gran ejército. Iglesia, no seas un hueso seco en medio del culto. No seas solo un oyente. No vengas solo a escuchar sin compartir, sin abrir tu corazón, sin preocuparte por los que están igual o peor que tú. En algún momento antes de que este año termine, que ya está a la vuelta de la esquina, ya se escucha en la calle: clama al Señor: Señor, dame almas, no quiero pasar un año más sin ganar una vida para ti. Y yo te pregunto con todo el amor del cielo, ¿quién fue la última persona que ganaste para Cristo? ¿Lo recuerdas? ¿O hace tanto que ni lo piensas? Estoy seguro que si hoy lo pides con sinceridad, el Señor te dará una oportunidad, porque Él quiere usar tu vida, Él quiere poner su fuego en tus huesos. Solo tienes que abrir tu corazón. Lo pregunto no porque quiera ofenderte, no, pero sí quiero que te sientas mal, ¿me entiendes? Sí, te lo digo de frente, quiero que te duela un poco, porque si no estaría siendo un hipócrita. Y yo no estoy aquí para ser amable con la carne, estoy aquí para hablarte la verdad. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo este año? ¿10? ¿5? ¿1? Seamos honestos, muchos no han ganado ni una sola. Y te digo algo con el corazón en la mano. Si yo pasara un año entero sin ganar una sola alma, me sentiría muerto por dentro. Le diría a Dios: Señor, llévame, mi ministerio está seco, ya no queda fruto. ¿Sabes qué pasa? 365 días de vida, viajes, compras, comidas, vacaciones, risas, trabajo, estudios, todo eso está bien. Pero si después de todo eso no hay una sola alma salvada por medio de ti, eso, amigo mío, se llama esterilidad espiritual. Y no fuimos llamados a ser estériles, fuimos llamados a dar fruto.
fruto que permanezca. Así que despierta, vuelve a llorar por las almas y pídele al Señor: no me dejes terminar este año sin llevar una vida a tus pies. ¿Cuántos creyentes son estériles? Escúchame bien, ¿cuántos creyentes están en la iglesia año tras año y nunca han tenido el privilegio de llevar una sola alma a los pies de Cristo? En 365 días, ni uno. Y te pregunto con amor, pero con firmeza: ¿cuántas Biblias has repartido este año? ¿50? ¿25? ¿10? ¿Ninguna? ¿Cuántos volantes has entregado para invitar a alguien al culto? ¿Cuántas veces hablaste de Dios a una persona fuera del templo? Esa es nuestra realidad, hermanos. Esa es la triste realidad del pueblo de Dios. Y luego vienen y me dicen: pastor, ya no hay tantos milagros como hace años. Y yo les respondo: eso es normal, porque el nivel de entrega, de compromiso, de pasión que tenían los creyentes en la era primitiva no se compara con el de muchos creyentes hoy. Los primeros cristianos vivían por Cristo, vivían para Cristo. Estaban consumidos, obsesionados con la gloria de Dios. Hoy en día cuesta mucho. Cuesta encontrar a un creyente que piense claramente en el reino, que diga: voy a dedicar, aunque sea 1 hora por semana, 2 horas, algo para el Señor. Estamos llenos de excusas, llenos de ocupaciones y vacíos de propósito. Y eso, iglesia, tiene que cambiar. A veces hay que tomar una decisión radical. Decir: hoy no voy a trabajar, no voy a usar el teléfono, no internet, nada. Hoy voy a salir el iPhone y voy a ver si Dios me da la oportunidad de hablarle a alguien. A un niño en el parque, a una señora que pasea por aquí, a quien sea. Porque cuando el corazón está lleno de Cristo, no puedes quedarte callado. Pero hoy es muy difícil encontrar jóvenes obsesionados con servir a Dios. Se ha perdido ese fuego. Recientemente le decía a un pastor: ¿sabes cómo era cuando conocí a Cristo? Todos los jóvenes de la iglesia queríamos una sola cosa: ir a la escuela bíblica, prepararnos, servir a Dios. Esa era nuestra obsesión, nuestro sueño. Y sí, también fuimos criticados. Recuerdo que en la iglesia decían: ¿y ahora qué pasa? Que todos quieren estudiar teología y servir a tiempo completo. Pero de ese grupo salieron muchos pastores y hoy siguen sirviendo. Ya todos tienen más de 50 años, porque te hablo de algo que pasó hace más de 30 años. Han pasado 35 años desde que empecé a caminar con el Señor. Y te digo la verdad, ese anhelo de servir a Dios a tiempo completo, de ser misionero, pastor, maestro, se ha ido apagando. Lentamente, silenciosamente, se ha ido desvaneciendo. Hoy entras a una iglesia, miras al púlpito y casi todos los pastores tienen más de 50. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los que dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí? Dígame, ¿qué pastor? Dime tú, ¿cuántos pastores hay en Tenerife que tengan 21 años como yo tenía? Yo fui el primer pastor en esta isla con esa edad. Fui pastor a los 19 años. Pero dime, ¿puedes nombrarme 5 pastores en Tenerife que hoy tengan 20, 21 años y estén pastoreando una iglesia? No hay ninguno. En mi época, todos empezábamos con esa edad. Teníamos 19, 20, 21 años y ya estábamos al frente sirviendo, predicando, orando por enfermos, buscando a Dios. Esa era nuestra generación. Y ahora lo digo con todo mi corazón, necesitamos restaurar muchas cosas.
En mi época no había internet, no había páginas web, no había tanto acceso ni tantas distracciones, no había mercadillos de segunda mano para la fe, no necesitábamos escenografías espectaculares ni efectos de luces. Las reuniones de adoración eran simples, eran genuinas. Una guitarra española, un banco en la calle, un puñado de jóvenes orando y Dios descendía. No necesitábamos más. No había show, pero sí gloria. No había producción, pero sí presencia. Y yo me pregunto, con todo el anhelo del cielo, ¿no es hora ya de volver a eso? ¿No es tiempo de restaurar el fuego puro, el llamado temprano, el deseo ardiente de servir sin condiciones, sin pantallas, sin pretensión? La gente adoraba a Dios con una sencillez maravillosa. No había espectáculo, pero había presencia. No había producción, pero había pasión. Necesitamos recuperar eso. Y yo te pregunto hoy, iglesia, ¿para qué estás viviendo en este mundo? ¿Para qué estás aquí? Dímelo tú, ¿para qué? Para llegar a cierta edad y decir, bueno, ya tengo mi casa, mi carro, mi ropa. ¿Ese es tu propósito? Perdóname si soy muy directo, pero qué triste es la vida cuando solo se vive para esperar. Esperar retirarse, esperar sentarse, esperar la muerte. Así, sin más. Recuerdo que fui a un pequeño pueblo en las montañas de Galicia. Solo quedaban 3 personas, 3 ancianos. Y cuando hablé con ellos, les pregunté, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y me respondieron sin titubeos, estamos esperando morir. Todos los jóvenes se han ido, ya no queda nadie más. Solo nosotros esperando el final. Y eso me marcó, porque cuando una vida ya no tiene propósito, cuando un corazón deja de soñar con lo eterno, con lo celestial, con el reino, entonces ya no se vive, se sobrevive. Y le dije, oh madre, ¿cómo será el futuro dentro de 6 meses, de 1 año? ¿Cuánto tiempo más tenemos en esta vida? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué estás esperando? Si hoy pudieras presionar un botón y con ese simple gesto lograr aquello que más anhelas, ¿qué sería? Y yo te animo, presiona ese botón, pero que sea para agradar a Dios, que tu mayor deseo no sea algo material pasajero, sino honrar al Señor con tu vida. Esta noche, hermanos, quiero que nos hagamos estas preguntas con honestidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con este regalo llamado tiempo? ¿Sabes algo? Hace apenas unos días estaba pensando como lo he hecho por muchos años. Otro año más ha pasado. ¿Lo oyes? Ya estamos a 20 de noviembre. Pero parece que fue ayer que estábamos en el retiro con el pastor Antonio en Puerto La Cruz. ¿Lo recuerdas? Hablábamos sobre Malek, orábamos juntos y hoy de pronto el año casi ha terminado. ¿Cómo pasó tan rápido el tiempo? Y ya pasó el retiro juvenil y también se fueron las vacaciones de verano. Otro invierno llegó y este mes, como todos los demás, voló. En un abrir y cerrar de ojos, diciembre está aquí y otro año más se nos escapa entre los dedos. Hermanos, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. No podemos seguir igual. Es hora de revisar nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestro matrimonio, nuestra familia, pero hacerlo desde otra perspectiva. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos una eternidad en esta tierra. No puedes ser un parásito en la iglesia. No puedes sentarte durante 1, 2, 5, 10, 30 años sin hacer nada. No es suficiente decir, oh, se fue un hermano, Señor, te lo entregamos, envíanos otro más. No,
Dios no nos llamó solo a ocupar una silla. Sé una oveja útil. Participa en la obra del Señor. Ten fervor por las cosas de Dios, porque aún hay mucho por hacer. Y yo te digo con el corazón en la mano, hoy tengo más deseos de servir al Señor que nunca antes en mi vida. Pero también te digo esto, no quiero que esta iglesia ni ninguna otra se convierta en un obstáculo para el propósito de Dios en mí. No quiero quedarme atado a una estructura vacía. Tengo una visión mucho más grande que simplemente estar aquí sentado, viendo pasar los días, y estoy completamente convencido de algo que arde en mi espíritu. El mundo no nos está esperando con indiferencia, el mundo nos está esperando con urgencia, está esperando que los hijos de Dios se levanten, que se levanten con pasión, con pureza, con propósito. Y Dios tiene personas aquí, sí, aquí mismo, que Él quiere usar de forma poderosa. Pero somos nosotros quienes tenemos que decir, Señor, por favor, úsame. Con un corazón rendido, con manos limpias, con rodillas dobladas. Y quiero terminar con algo sagrado. Aquella noche, cuando Jesús sabía que la hora había llegado, gritó y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes cuál era la voluntad del Padre? Que su Hijo fuera entregado a la muerte, por amor a ti, por amor a mí. Eso es profundo. Eso nos deja sin palabras. Y te digo algo, con temor de Dios, el año que viene no será un año más. Será un año interesante, un año decisivo, porque los dolores de parto han comenzado. El mundo gime. La tierra tiembla. Las señales están sobre nosotros. Pero escúcheme, hermana, yo no he dado a luz, no soy mujer, pero entiendo algo. Los dolores de parto no duran para siempre. Los dolores anuncian que algo va a nacer, que algo se está por manifestar. Y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás dispuesta? ¿Vas a seguir esperando o vas a responder? Porque este es el momento, este es el llamado, este es el clamor. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Los dolores de parto están ahí, los sentimos. Pero como todo parto, llega un momento en que terminan. El dolor da paso al nacimiento. El llanto se convierte en alegría. La angustia se transforma en nueva vida. Y yo creo con todo mi corazón que hemos pasado por años de dolores de parto. Europa ha pasado por ello y España especialmente ha estado bajo ese dolor. Y te lo digo con respeto, pero con claridad. En España yo creo que ya viene una cesárea espiritual, porque no hay manera de que el niño nazca por el canal natural. El dolor sigue, pero el fruto todavía no aparece. El año que viene será clave. Muchas cosas que han estado retenidas en medio del dolor, muchas promesas incubadas, muchas oraciones que han sido gestadas en lágrimas van a ser liberadas. Y te lo digo, estoy recibiendo llamadas. Estados Unidos, América Latina, algo se está moviendo, especialmente para nuestros hermanos latinos. Estados Unidos, que antes era visto como el sueño dorado, hoy está cerrando puertas. Recibo correos casi todos los días. Pastor, mandé mi solicitud, pedí la visa. Estados Unidos me la rechazó. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no nos está enviando hacia allá, sino hacia adentro. Que este no es el tiempo de huir. Es el tiempo de dar a luz aquí donde Dios nos plantó. Así que aquí estoy.
llamando a la puerta. Y créanme, no se imaginan cuántas personas me escriben todos los días desde distintas partes del mundo. Primero, como siempre digo en broma, llaman a San Pedro, claro. Llaman y cuando San Pedro dice, ven aquí, no entran. Después llaman a, no sé, a Don Quijote de la Mancha y a Sancho Panza, porque así es. Hay creyentes que han viajado a América pensando que iban a llegar al paraíso terrenal. Van con esa ilusión. Y cuando Dios les dice, tú, sal de ahí, no lo entienden. Y te lo digo con el corazón. He tenido muchas oportunidades de ir a Estados Unidos, muchas, pero me he negado. ¿Sabes por qué? Porque mi fe no está en América, mi refugio no está en un país, mi confianza no está en una economía, mi refugio está en Dios, solo en Él. Ese es el lugar donde he puesto mi esperanza. Y la palabra lo dice con sabiduría en Proverbios. Mejor es un bocado seco y en paz que un banquete lleno, pero sin la bendición de Dios. Porque puedes tener solo un pedazo de pan, pero si ese pedazo viene con la bendición del cielo, vale más que todo el oro del mundo. Y escúcheme bien, puede haber abundancia sin la bendición de Dios. Eso es una realidad. A veces creemos que toda prosperidad viene del cielo, pero no es así. No todo lo que brilla viene de arriba. La bendición verdadera es aquella que viene acompañada de la paz de Dios, de su dirección, de su propósito, porque sólo así tiene valor. Esa es la única bendición que cuenta. ¿Cuántas personas han ido a Estados Unidos creyendo que allí encontrarían el paraíso, que ese era el sueño final, la meta perfecta, y ahora están oyendo una voz que les dice, vuelve a tu tierra? Oh, amigo, el tiempo ha llegado. Hermanos y hermanas, si todavía no lo han visto, pronto lo verán y lo entenderán. Ha llegado el momento, un momento profético crucial en que todos los creyentes del mundo deben despertar. Debemos entender, como siempre debimos entender, que nuestro único refugio es el Señor. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro socorro en medio de la tribulación. Solo Él. Y te lo digo con temor de Dios. Tengo personas que me llaman desde Estados Unidos preocupadas, confundidas, y ahora incluso en iglesias evangélicas hispanas están empezando a aparecer frases pintadas en las paredes, mensajes que confrontan, mensajes que despiertan, porque Dios está hablando, el tiempo es ahora, vuelve a tu tierra. Es lo que muchos están empezando a oír. Y te digo con todo el peso de la verdad, no te imaginas cuántos estados en los que antes se podía vivir con relativa tranquilidad ya no salen en las noticias y sin embargo hay persecución. Sí, persecución, incluso contra los judíos. Piensa en esto. El país con más judíos en el mundo, más incluso que Israel, es Estados Unidos. Y sin embargo, muchas sinagogas en Nueva York, en Nueva Jersey y en otros estados han comenzado a cerrar, a vender sus propiedades. ¿Por qué? Porque los ataques han comenzado a dirigirse contra ellos mismos. Pero todo esto, hermano, ya fue profetizado, ya fue escrito. La palabra lo dice, cada uno volverá a su lugar de origen. Y allí será donde Dios juzgará a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho. El único refugio que quedará será Dios. El único lugar donde podremos escondernos será el corazón de nuestro Señor. Nuestro refugio no es una nación, no es un pasaporte, no es una economía, es el Dios Todopoderoso.
Y si tú tienes el mejor trabajo, si ganas miles de euros al mes, si tienes una casa grande y reconocimientos, pero no tienes la bendición de Dios, entonces todo eso, escúchame bien, se volverá en tu contra. Porque sin Dios el oro se convierte en plomo, el pan se vuelve polvo y la abundancia se transforma en maldición. Porque he conocido a muchas personas que solo buscan una salida económica, una puerta material, una forma de alcanzar una mejor calidad de vida, pero sin buscar primero la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo, cuando estás en su voluntad, no importa dónde estés, el Señor siempre estará contigo. Ahora, si tú crees, con todo respeto te lo digo, que el Dios de Estados Unidos es más grande que el Dios de Garcilaso de la Vega, entonces haz tus maletas y vete mañana mismo. Pero recuerda esto, el Dios allá es el mismo Dios aquí, es el mismo Dios en todas partes. Y la palabra lo dice claro, Él recompensa a los que le buscan. No a los que emigran ni a los que se esfuerzan solamente, sino a los que le buscan con sinceridad. Nuestra confianza no está en las naciones, no está en los gobiernos, no está en los sistemas humanos. Nuestra confianza está puesta única y exclusivamente en nuestro Dios, que nunca nos abandona, porque Él lo prometió. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo puedo dar testimonio, al igual que muchos aquí, que Dios nos ha estado enseñando a vivir por fe durante muchos años. Y al menos en nuestra vida lo ha hecho así, vivir y depender solo de Él. Porque yo creo con todo mi corazón que esta es la vida que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Una vida de fe, de confianza y de completa dependencia en su presencia. Ahora escúchame, amigo mío. Si tú quieres ser un príncipe en el reino de Dios, si quieres reinar con Cristo, pero sin arremangarte, sin ensuciarte las manos, sin poner tu hombro al arado y servir con humildad, entonces vas a tener que aprender la lección. Y te digo algo con amor, la vas a aprender por las buenas o por medio de la humillación, porque el Señor ya nos ha estado hablando desde hace mucho. No te preocupes tanto, no te consumas en lo que pasa. Dedica más tiempo a orar, dedica más tiempo a su palabra. Pero hay algunos aquí, y tú lo sabes, que ni siquiera tienen tiempo para orar. Algunos me han dicho: pastor, llego tan cansado que no puedo, solo digo bendición y me duermo. Y lo peor es que duermen tranquilos. Hermanos, escuchen, busquen a Dios. Hay mucho camino por delante, hay muchas almas por alcanzar, muchas cosas que hacer para el reino, pero no puedes seguir dedicando más tiempo a lo material que a lo espiritual, por favor. Estamos invirtiendo el orden divino. Si tus prioridades están enfocadas en lo temporal y dejas a un lado lo eterno, entonces algo está mal. Y Dios quiere enderezar eso hoy. Creo firmemente que Dios nos está llevando a un punto crucial. El próximo año, escúchenme bien, será un año muy, muy importante en la historia de la iglesia. No solo aquí, sino en todo el mundo. Y lo que el Espíritu de Dios está haciendo es guiarnos hacia un compromiso más profundo, hacia una entrega verdadera, hacia una vida de seriedad espiritual. Pero tengo que decirles algo con el corazón en la mano. Muchas personas no soportarán la prueba. Y sí, también lo digo con tristeza. Hay personas aquí entre nosotros que el próximo año no estarán porque no podrán resistir la prueba. Porque la Biblia lo advierte claramente. En los últimos tiempos vendrán días peligrosos, tiempos difíciles. Pero escuchen, si ustedes perseveran,
Si se aferran con todo su ser a Dios, Él los sostendrá, Él los bendecirá y verán la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Pero no busquen una escapatoria fácil. No sigan lo cómodo, no sigan la corriente. Busquen a Dios con todo su corazón y hagan exactamente lo que Él les diga, ni más ni menos. Eso es lo que deben hacer. ¿Quién puede decir amén a eso? Oremos juntos. Hermanos y hermanas, por favor, cierren los ojos ahí donde están ustedes. Examínense, reflexionen seriamente sobre esto. Este es un momento santo. Por favor, tómenselo en serio delante de Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Deténganse un momento y pregúntense eso. ¿Qué estoy haciendo con la vida de mi familia? ¿A dónde los estoy guiando? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermanos? Metas, planes familiares, claro que sí. Trabajar, comprar, obtener, construir, todo eso parece normal. Pero escuchen bien, nosotros no somos como los del mundo. No estamos llamados a correr detrás de lo mismo. Somos hijos del Dios viviente. Y el Señor a través de su palabra nos dice que nuestra búsqueda debe ser diferente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Y vendrá, créanme, vendrá. Pero claro, hay quienes nunca han visto venir nada, porque nunca buscaron el reino. Cuando no buscas el reino, te toca correr detrás de las añadiduras, te toca luchar por lo que Dios ya prometió dar. ¡Qué error! Pero ahora es el tiempo en que Dios nos está despertando. No podemos seguir siendo negligentes. Tiempos difíciles se acercan, no lo digo para asustarles, lo digo para que estén preparados. Queridos hermanos, se los dije el jueves y lo repito con respeto. Den gracias a Dios por las lecciones que han recibido en estos últimos años. Porque se han levantado muchas enseñanzas equivocadas, muchas locuras desde púlpitos evangélicos que han dejado a la gente confundida, atónita, avergonzada. Doctrinas sin fundamento. Pastores con matrimonios rotos. ¡Qué tristeza! Podría hablarles una hora solo de eso. Pero en lugar de quejarnos, oremos al Señor. Digámosle juntos, Señor, danos amor por ti, danos amor por tu palabra. Volvamos a las Escrituras. Volvamos con humildad y reverencia a la Santa Biblia. Señor, esta noche venimos ante ti con el corazón abierto y te pedimos, ayúdanos a esforzarnos más por tu reino. Que no vivamos tan preocupados, tan tensos, tan atrapados por las cosas materiales que se desvanecen. Tú, Señor, nos mostraste un camino distinto. Nos enseñaste a confiar en ti, a descansar en tus promesas. Nos enseñaste que hay bendiciones reservadas para los que creen, para los que caminan por fe y no por vista. Y en el santo nombre de Jesús, hoy te pedimos, enséñanos todo correctamente. Forma en nosotros un carácter de adoradores en espíritu y en verdad, discípulos serios, maduros, files, etius de palabra. Oh Dios, no permitas que el brillo de este mundo nos seduzca. No permitas que la comodidad nos duerma. Ayúdanos a marcar la diferencia, Señor, en medio de un mundo enfermo, confundido, que desde hace tanto tiempo ha dado la espalda a tu verdad. Levanta, Señor, a los jóvenes de esta iglesia. Levántalos con compasión, con fuego, con convicción profunda. Y por favor, Señor, mira las almas perdidas. Mira a las familias enteras que hoy deciden servirte, que te buscan y te ponen en primer lugar. Haz de ellas una luz en medio de las tinieblas y
La vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos. Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Quita de nuestros corazones la prisa, la ansiedad, ese miedo al futuro que tantas veces. La vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos. Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Veces nos paraliza. Enséñanos a confiar, a esperar y a vivir para ti.